Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Cano García, soy profesor titular de la Universidad de Sevilla. Me dedico hace unos 20 años a la docencia e investigación en el ámbito de la psicología del dolor crónico. Lo primero que debo hacer, obviamente, es agradecer a la organización del Congreso, en particular en el nombre de la doctora Consuelo Rodríguez, agradecer la invitación a participar en este 29 Congreso de la Asociación Andaluza del Dolor. Encuadraré mi intervención, como no puede ser de otra manera, en la función, el rol y la función del psicólogo en el ámbito del dolor, pero tanto a nivel individual como a nivel de pareja y familiar, pero también en virtud de la temática particular de esta mesa, que habla de cuidados paliativos, extenderé un poco mi intervención al papel que igualmente definido que en el dolor crónico que tiene la psicología, que tiene el psicólogo en el abordaje de los cuidados paliativos. En cuanto al dolor crónico, me gustaría empezar con datos recientes de la situación en nuestro país, en las unidades de dolor, que es donde el psicólogo suele intervenir, y aprovecharé los datos de un trabajo de encuesta que realizó el Grupo de Psicología de la Sociedad Española del Dolor en el año 2018 acerca del papel que tenía el psicólogo, una foto de situación del trabajo de los psicólogos en las unidades de dolor. Entonces, estos compañeros encontraron, el dato más relevante que me gustaría destacar es que, como bien hay destacado, eh, estos compañeros encontraron que los psicólogos básicamente trabajaban en las unidades de dolor del máximo nivel, las que son multidisciplinares de nivel 3 o 4, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte encontraron que, como se ve en esa nube de datos de porcentajes, el psicólogo sería el tercer profesional después del anestesiólogo y después del enfermero en cuanto a presencia en unidades de dolor multidisciplinares. Por una parte, estos datos demuestran la implantación que tiene la figura del psicólogo en las unidades de tratamiento del dolor, que, como digo, es el ámbito donde en nuestro país se suele producir la intervención de los psicólogos en el dolor. Tan es así, tan establecido está el rol del psicólogo en el tratamiento del dolor, particularmente el dolor crónico, que a nivel global, sobre todo hay iniciativas como esta que les presento en pantalla, que vienen de Estados Unidos, están demandando una subespecialidad específica de psicólogo del dolor, como aparece ahí, de psicología del dolor, que incluso ya muy recientemente tiene definidas unas competencias que yo voy a aprovechar esta iniciativa pues, para describir en esencia cuál sería el rol, cuáles serían las competencias del psicólogo en el dolor. Serían básicamente las cuatro que tienen ahí. Por una parte, comprender la naturaleza multidimensional del mismo y para abordarlo y en relación con el trabajo, en relación con otros profesionales, con pacientes, con el contexto familiar del paciente, etcétera. En segundo lugar, como especialistas en evaluación y no solo psicológica, en esta iniciativa se, se otorga un papel muy importante a los psicólogos a la hora de evaluar y medir constructos, y ya digo que no son solo psicológicos, constructos diferentes del ámbito del dolor. Por tanto, competencia para evaluar y para medir, competencia, por supuesto, para tratar, desde luego tratar psicológicamente, y hay mucha, como veremos a continuación, hay altos niveles de evidencia empírica en distintos tratamientos psicológicos del dolor, y por último, y en relación un poco con el contexto que va más allá del paciente, el contexto familiar, el contexto interpersonal, el contexto laboral, el contexto sanitario, etcétera, pues esta iniciativa o a nivel global se está demandando que también el psicólogo sea un profesional que ayude a manejar el contexto en el que se produce el dolor y que todos los que nos dedicamos al estudio del mismo sabemos que es tan importante, ¿no? ¿Cuáles serían pues los objetivos del abordaje psicológico en el dolor crónico? Pues son sencillos. En general es normalizar la vida del paciente en la medida de lo posible, ¿no? Y normalizar la vida del paciente quiere decir ayudarle a ser capaz de manejar una situación de estrés crónico como es la que impone una enfermedad crónica como el dolor crónico, ¿no? En ese normalizar la vida del paciente pues hay dos vertientes. Por una parte, intentar prevenir y o, en su caso, tratar posibles complicaciones psicopatológicas, es decir, alteraciones mentales o emocionales que aparecen como consecuencia del dolor o aparecen o se exacerban. Y por otra parte, y es el trabajo al que se dedican la mayor parte de los psicólogos del dolor, intentar prevenir
o en su caso tratar el posible desajuste psicológico y social, sin llegar a ser una psicopatología que se puede producir en la vida del paciente, a cualquiera de los niveles de los que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Esto cómo se hace? Pues básicamente existen dos estrategias que se corresponden con dos tratamientos que están empíricamente establecidos al máximo nivel, como son la terapia cognitivo-conductual y la terapia de aceptación y compromiso. En el primer caso, pues lo que se pretende es empoderar a la persona, incrementar no solo su percepción, sino su control y eficacia real en el manejo de la enfermedad, en el afrontamiento de la misma, rompiendo sobre todo los círculos viciosos que se establecen entre emociones intensas y comportamientos evitativos, particularmente miedo al dolor, memoria del dolor, miedo al dolor y evitación del dolor. Esto digo que es la base del tratamiento cognitivo-conductual. Pero después también, y puede hacerse complementariamente, el objetivo de otra vía para mejorar, para normalizar la vida del paciente es incrementar su flexibilidad psicológica, promoviendo la aceptación de una experiencia que es desagradable, como la del dolor, pero promoviendo al mismo tiempo que la persona no deje de implicarse en metas y valores que son significativos para ella. Esto ya digo que sería la base de la terapia de aceptación y compromiso. ¿Cómo se efectúa? ¿Cuáles son las modalidades de abordaje psicológico en dolor crónico? La mayor parte de las intervenciones que realiza un psicólogo del dolor serían protocolos grupales de tratamiento, en pequeños grupos, normalmente en unidades del dolor, en contextos comunitarios o de atención primaria. Tratamiento protocolizado para grupos pequeños entre 8 y 12 personas con un enfoque más bien didáctico o más didáctico, más experiencial, pero ese sería el formato grupal. Sabemos desde hace un tiempo que si el formato grupal implica por lo menos a la persona que llamemos de soporte o persona significativa, que suele ser la pareja, cuando la tiene, cuando ésta se implica, aunque sea en alguna sesión, que puede ser grupal con otros familiares o puede ser individual, pues estos protocolos grupales de intervención psicológica mejoran mucho su rendimiento. Por supuesto, en el momento, la otra alternativa de tratamiento tiene que ver más con la intervención a nivel de salud mental, incluso con derivación, cuando para la persona el principal problema en su vida no es el dolor crónico, sino que hay otras complicaciones psicopatológicas y por tanto el tratamiento sería a nivel de salud mental, ya digo, normalmente individual. Y por último, aunque esto ocurre menos frecuentemente de lo que debiera, cuando la situación de desestructuración o disfunción familiar es muy importante, severa, pues existe la alternativa de la terapia familiar, por supuesto. Como decía al principio de mi intervención, haré una pincelada trascendiendo el ámbito del dolor en el que se puede incluir lo que viene a continuación, que sería cuál es el papel del psicólogo en los cuidados paliativos. Exactamente igual que en el dolor está perfectamente establecido a nivel global y a nivel estatal y a nivel incluso local, y yo diría que en algunos aspectos, como por ejemplo el que les presento ahora, en cuanto a niveles de abordaje, está casi mejor establecido. De forma parecida a lo que comentaba en dolor, eh, la intervención de los psicólogos aparece sobre todo en los niveles 3 y 4, que es el nivel 3 correspondería a cuando la persona en ese proceso del final de la vida requiere o presenta un desajuste psicológico por encima de lo esperable en esa situación. Ese sería el trabajo de la mayor parte de los psicólogos en cuidados paliativos. Y luego, por otra parte, como no puede ser de otra manera y puede suceder, también el psicólogo clínico desde el ámbito de salud mental puede necesitar intervenir. Esta sería más función, más que del psicólogo paliativista, del psicólogo clínico, intervenir en posibles complicaciones psicopatológicas que aparezcan o se exacerben en este trance del final de la vida, ¿no? Casi mejor de lo que está hecho en el ámbito del dolor crónico, en el ámbito de los cuidados paliativos están muy bien establecidas cuáles son las fases del abordaje psicológico. Las tres primeras son en vida del paciente y la última tiene que ver sobre todo con el tratamiento a familiares. Las tres anteriores también abordan los problemas de los familiares, pero particularmente la cuarta es la más relevante, es un poco la más relevante quizá o la más vistosa para los psicólogos. Y ya el trabajo ahí obviamente es con familiares, que es cuando se produce el fallecimiento de la persona y se produce el duelo, ¿no? Aunque las tres anteriores, por supuesto, la intervención tanto con el paciente como con familiares puede implicar al psicólogo, ¿no? Estamos hablando de antes de tener constancia de que la persona tiene una duración limitada en su vida y luego ya a partir del segundo momento desde que se sabe que esto ocurre y sobre todo durante el proceso de muerte.
Al igual que hice antes con el dolor, me gustaría hacer una fotosituación que tiene que ver con la atención al duelo en cuidados paliativos en España, donde encontramos, me gustaría dejar un dato, como era esperable, no sé si más o menos, los psicólogos están en la atención al duelo, fundamentalmente en casi la mitad de las ocasiones, y cuando no son solo ellos los que se dedican a la atención al duelo, se dedican en el contexto de un equipo de atención interdisciplinar formado por médicos, enfermeros, trabajadores sociales, etcétera. Por tanto, entre unas circunstancias y otras, estamos hablando de la mayor parte de los casos, ¿no? Donde los psicólogos, como no podía ser de otra manera, están implicados en la atención al duelo en cuidados paliativos. Eh, Hice mención acerca de cuáles son las adaptaciones de tratamiento que en el dolor crónico se utilizan, y aquí me gustaría decir que también en el ámbito de los cuidados paliativos, igual que pasaba con las fases, podríamos decir que este ámbito supera un poco en lo que es especificidad de los tratamientos al dolor crónico. Entonces, aparte de las adaptaciones de las terapias que ya conocemos y utilizamos para otros problemas y que tienen que ver fundamentalmente con el consejo psicológico, el acompañamiento, con terapias de significado que ayuden a la persona a encontrar un sentido a la experiencia desde el punto de vista psicológico y coadyuvando también al nivel espiritual, pues se pueden mencionar algunas como las que aparecen en la diapositiva, que han sido particularmente diseñadas para el ámbito de los cuidados paliativos, como pues fundamentalmente con el objetivo como decía antes, de buscar el sentido de la experiencia, de preservar la dignidad hasta el final de la vida, o de combatir la desmoralización que se produce en muchos casos cuando uno está en el proceso de morir. Para finalizar ya, me gustaría hacer una pincelada de cómo esto se está tratando a nivel local. Todos conocemos que Andalucía es una comunidad modélica en cuanto al desarrollo de procesos asistenciales. En este caso he traído tres que tienen que ver con la temática de la charla, y brevemente diré que en el proceso asistencial del dolor crónico no oncológico, que está en su segunda versión, que es de 2014, pues aparece el tratamiento psicológico, pero no aparece la figura del psicólogo, sino que el tratamiento psicológico sería proporcionado en una modalidad de baja intensidad por profesionales que ya están en atención primaria, como los médicos, personal de enfermería, trabajadores sociales. No ocurre así en fibromialgia, que es un proceso un poco más antiguo, el 2005, y donde la intervención del psicólogo está prevista en modo de derivación en el ámbito de la asistencia especializada, en el ámbito de la salud mental. Y por último, en cuidados paliativos, que es el proceso más moderno del año 19, donde en las unidades convencionales de cuidados paliativos no está prevista la figura del psicólogo más como profesional al que se acude en un segundo nivel de asistencia especializada cuando el caso lo requiere, salvo una excepción, que son las unidades de cuidados paliativos pediátricos, donde el psicólogo clínico está integrado en el equipo básico junto con médicos y enfermeros. Por tanto, para terminar, me gustaría destacar 4 ideas a modo de conclusión en relación con el papel del psicólogo en el abordaje del paciente y la familia en el dolor crónico y en los cuidados paliativos. En primer lugar, que la necesidad de la intervención psicóloga está justificada hace mucho tiempo en ambos ámbitos. En segundo lugar, que sus competencias están perfectamente definidas, claramente descritas en un contexto de trabajo interdisciplinar, que las competencias tanto de evaluación como de comunicación, como de tratamiento, en el caso de los psicólogos, están perfectamente descritas y definidas y validadas. Y por último, que sí se constata, esto es a nivel global, pero bueno, también a nivel estatal y a nivel autonómico nuestro, a nivel local, a todos los niveles, se constata una falta de recursos para incorporar a los psicólogos a los servicios sanitarios públicos en nuestro entorno. Bueno, pues sin más, quedo a su disposición para contestar a las dudas o recibir los comentarios que estimen oportuno hacerme. Muchas gracias por su atención.